Esta es mi Biblia y creo firmemente y hoy estoy dispuesto a recibir e inmortal semilla. Mi vida prometo escucharla con atención para luego practicarla. Reconocemos que en esta iglesia habita la presencia de Dios. Transforman mi vida de día en día. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, yo quiero preguntarte mientras buscamos primer libro de Reyes, capítulo 17, primer libro de Reyes. Si ya lo tiene, diga aleluya. Los hermanos son buenos. Ya lo tienen tan rápido, ¿verdad? Estoy buscando lo que buscar con una sola mano siempre les digo que cuesta un poquito más. 17. Pero por esos micrófonos que uno no tiene que agarrarlo con la mano. Ok. 8 en adelante, versículo 8. Pero quiero preguntarte algo, amado hermano. ¿Cómo ves el escenario económico este año? En tu vida, en tu familia, ¿cómo crees que va a ser? Bueno, ya tenemos una pequeña prueba del primer mes, ¿no? Ojo, enero, tú sabes que dicen enero con 37 días. Y bueno, con todas las características. Pero, ¿cómo ves el escenario económico este año? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo palpas? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo crees que va a suceder este año, en los próximos meses? ¿Cómo va a ser, hermano? El pasaje que hoy vamos a leer, el panorama económico, hermano, era terrible. Dice que había una sequía y al faltar, si no hay agua, no hay cosecha, si no hay cosecha, no hay comida, si no hay comida, hay hambre y todas las características. Sabe que nuestro país ha pasado por todo, eso no es un secreto. Yo recuerdo, hermano, cuando nos decían, llegó harina en los chinos. ¿Se acuerdan? Dios santísimo. Hermano, salga y corra. Y al final nos decían, pero no hay punto. No, hombre. No, porque para ese tiempo no había peso, nada de eso. Uno ¿cuándo pensó que iba a usar la moneda colombiana? Bueno, gracias a Dios por la moneda y todo lo que quiera, pero no hay punto. Ay, no, qué cuento, dígame. Y si tú ibas y había efectivo, tenías que llevar casi que un bolso, porque usted sabe que eso, no sé, ¿no? Y yo recuerdo que esos años 16, estoy echando memoria según mi experiencia, 17, 18, hermano, yo recuerdo que todos rebajamos. ¿Te acuerdas? ¿Verdad que sí? Claro, dígame, mantequilla, olvídate de eso. Bayonesa decía, ¿cómo? Eso era un lujo, hermano. Azúcar, no, qué cuento. Yo recuerdo que nosotros comprábamos panela y eso la picábamos en cuadrito medido para el café y la cosa. Recuerdo que sustituimos la harina de maíz precocida, que tampoco es del todo buena, pero bueno, por de maíz pilado. ¿Lo recuerdan? Y entonces yo lo que hacía era que compraba algo así como que no sé, cierta cantidad de harina de maíz pilado y la unía con la otra para que, bueno, la arepita rindiera, ¿no? Eso, bueno, entonces, hermano, y yo recuerdo que, bueno, nosotros todos, uno veía hasta los más gorditos, uno decía, oye, ¿qué pasó aquí, pues? Esta mañana tengo una foto, se la voy a enviar para que se rían de mí. Me tomaron una foto por ahí, mi esposo y yo nos dimos un pico, entonces alguien nos tomó una foto, claro, fue todo montado, ¿no? Entonces, Señor, yo estaba flaco, yo estaba delgadísimo, como el traje que tenía me quedaba así como un gancho, una cosa así. Así que cuando hay un gancho cada vez que bueno, y así creo que muchos rebajaron. Otros no sé quién no rebajó de peso, pero yo sé que varios, yo vi a varios, y no era del todo, no era por el hecho de estar
porque mire, Dios siempre es fiel, hermano. Sino que, ojo, pues obviamente uno consumía menos azúcar, menos aceite. Eso de fritar todo, ¿no, señor? ¿Quién va a fritar tajada? No, eso era tajada, ahí nosotros comenzamos a usar la plancha para fritar, para hacer los huevos, las tajaditas. Eso no. Y entonces, bueno, eso nos enseñó también algo. Entonces, recordemos, ¿cómo ves el escenario económico de este año? Yo me imagino cómo estaría la gente en este tiempo del profeta Elías. Por favor, leamos rapidito. 8 en adelante, posiblemente lleguemos hasta el 16. ¿Lo lee conmigo? Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y he aquí yo he dado orden a una mujer que viuda que te sustente. Entonces él se levantó, se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer que viuda estaba allí recogiendo leña, la cuchita, o la señora, no sé qué edad tenía exactamente. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, de repente él le dio penita, así como que no le pido de todo. Cuando iba de camino, él le volvió a llamar y le dijo: un favor más, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Recuerden que eran tiempos donde todo el mundo andaba con hambre, hermano, en otras palabras, ¿no? ¿Sí? Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogido 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos. Ella estaba pensando que iba a ser su última comida, así que bueno, esto es lo que tenemos, ya no hay más, bueno, nos dejamos morir. Elías le dijo: no tengas ¿qué? Temor. Recordemos que Elías había estado bastantes días en una cueva. ¿Y sabe cómo Dios le mandaba la comida? Con unos animales, unos cuervos, le mandaba carne. Mire cómo Dios, ¿no? Dios hace de manera milagrosa. Así que le dice: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme ¿qué? A mí primero. Fíjense que suena como que, oye, a ti primero, y eres hombre, hay una mujer, hay un niño, pero esas eran las primicias. Hay allí un acto simbólico, eran las primicias a Dios. Fíjense que todo acto de fe, toda obediencia requiere fe. O sea, yo obedezco y bueno, no tiene sentido, pero lo hago, ¿no? Dice: a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Palabra de Jehová, amén. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como Elías, como dijo Elías, comió él. Fíjense que ya tal cual, ¿no? Comió él, Elías, ella, su casa, su hijo, uno que otro, no sé, por allí vamos a comentar. Y muchos, dicen muchos días, no solamente ese día, muchos días. Y la harina de la tinaja, el último, no escaseó. Amén. Lo que Dios dice arriba lo cumple abajo. No escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. ¿Cuántos creen que esa realidad puede ser o ha sido presente en nuestras vidas? Muy bien, así que yo quiero que pensemos en este enunciado que se convierte en el tema: provisión contra pronóstico. Yo oro para que este año 2025 todos nosotros tengamos provisión contra pronóstico. Usted se puede decir: Señor, por la parte económica, no, dígame ese dólar, eso ya va llegando, y va a llegar a los 100, hermanito, y a los 200. ¿Ya hemos pasado por eso o no? Que el cambio eso se vuelve a recuperar, el cambio llega, cuando llega a 0, vuelve otra vez a 100, una cosa así. ¿Y Dios nos ha faltado? No, Dios ha sido bueno. Me dicen pastores que ahorita vienen sanciones y vienen no sé qué más, y vienen lo que haya que venir. Dios estará
con nosotros. Ojalá no venga. Yo oro para que en nombre de Dios todo pueda hacer lo contrario a un panorama contrario, ¿no? Malo, por decirlo así. Pero si es un panorama malo, Dios estará allí, hermano. Ahora, había una sequía. El panorama aquí no era el mejor. ¿Sabe por qué había una sequía? Y esto es una reflexión para todos como sociedad. Porque había un rey que se llamó Acab. Y ese rey se casó con una señora llamada Jezabel. Y la mujer tuvo tanta influencia en el rey que invitó a toda una nación a la idolatría. Y no hay nada que Dios rechace más que la idolatría. ¿Qué es la idolatría? No siempre es una imagen, no es un incienso, no. Idolatría es quitarle el lugar que Dios debe tener en tu vida. ¿Estamos claros? Y el rey Acab había permitido que su nación fuera una nación llena de idolatría, idólatra. Y no, repito, en los mandamientos de Dios, toda la palabra de Dios está en contra de eso. Y entonces Dios, como juicio divino, levantó a Elías. De hecho, Elías ni siquiera, muchos estudiosos dicen en la investigación que hice, que ni siquiera dicen, o sea, no hay un dato nativo, o sea, de dónde era él, no sabemos. Solamente dice que apareció. O sea, que Dios tuvo que levantar a un profeta que no era israelita, para darles un mensaje. Y el mensaje de Elías era como el de Juan el Bautista, era un mensaje directo, claro. Y una de las cosas que estableció Dios a través de Elías es que iba a haber una sequía para que ellos se viesen en la necesidad de rogar a esos dioses falsos a los cuales ellos adoraban, para ver si esos dioses falsos le iban a resolver. La verdad fue que ningún dios falso hizo nada. Y hermanos, y toda la nación pagó el precio. De hecho, la palabra Elías significa Jehová es mi Dios. Jehová es mi Dios, porque solamente Dios debe ocupar ese lugar en nuestras vidas. Así que estamos hablando de un panorama, querido hermano, terrible. En otras palabras, el tiempo que vivió Elías era un tiempo de juicio de Dios sobre Israel por la idolatría. De juicio. Y cuando hay juicio tenemos que pasar lamentablemente por algunas circunstancias para que entendamos definitivamente que nosotros debemos doblar rodillas solamente ante Dios. Ojalá eso se llegue a convertir en un lema de nuestra nación. Venezuela solo se humilla ante el Dios de Israel. Ojalá eso sea un lema. No a una persona, un líder, nadie. Ella, él, quien sea. Solamente ante quién. Ante Dios, hermano. Eso tiene que ser. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Así que, hermano, si no había cosecha, no había comida. Si no había comida, hermano, había mucha hambre. De hecho, el no alimentarse produce enfermedades, ¿o no? Cuando usted no se alimenta bien, hay muchísimas cosas, muchas enfermedades, mucha muerte. Y hay tantas cosas, hermano. Pero así que, ante eso yo quiero que nosotros, ante esa provisión contra pronóstico, he aquí la pregunta, para darle 3 respuestas rapidito. ¿Cuáles son las características de esa provisión contra pronóstico para este 2025? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo va a ser esa provisión contra pronóstico? ¿Okay? Número 1, según la palabra de Dios, ¿no? Por favor, detalle el versículo 8. Número 1, esa provisión es segura. Primero, ¿qué es? Segura por lo que Dios ha establecido. ¿Cómo es esa provisión? Segura por lo que Dios ha establecido. Dice, vino luego a él ¿qué vino Elías, hermano? Versículo 8. Palabra de Jehová. Es decir, cuando Dios ha establecido algo, Él lo va a cumplir, hermano. Aquí está utilizando la palabra de Dios. Y sabe algo, cuando decimos Dios dice, ¿sabe algo, hermano? Dios no miente. Yo creo que muchos no hemos salido del asombro cuando alguien sostiene una mentira. O sea, cuando, por ejemplo, no sé, yo pasé y me llevé este micrófono y todos vieron. Pero a la final nadie dice que fui yo, porque no solamente yo soy el culpable, sino ustedes también. Ahora, la diferencia del hombre con Dios es que Dios no puede mentir, hermano. ¿Sí lo cree?
Así que si Dios lo ha dicho, Él lo va a hacer. Dice la palabra de Dios: no os afanéis, ni por lo que comamos, bebamos o vistamos. Más bien, buscad primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas serán añadidas. Mateo 7:7 dice: pedid y os dará, busquad y hallaréis. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Salmo 37:25 dice: joven fui y he envejecido, ¿y qué? No he visto justo desamparado, ni su descendencia. ¿Cuántos lo creen, hermano? Así es, Dios cumple. Así que no solamente por su palabra, sino que esa palabra Él la prometió. Querido hermano, el versículo 9 dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón, mora allí. Y he aquí yo he dado ¿qué? Orden a una mujer viuda que te sustente. Es decir, Dios ya prometió sostenerte en este 2025. Y nosotros nos estamos preocupando: ¿yo qué voy a hacer? Yo dígame en febrero, ¿qué voy? Hermano, ¿estás listo? Dios ya lo prometió. Tu sustento está seguro para este año. ¿Qué debemos hacer? Confiar. Confiar y no actuar según nuestro pensamiento, nuestra lógica y nuestra matemática, sino según la palabra de Dios. Confío. Le dijo: confía, levántate y vete a Sarepta y mora allí. Hermano, la palabra de Dios siempre nos sostiene. Fíjense, sin importar el canal de bendición. El versículo 10 y 11 dice que Dios escogió ¿a quién? A una viuda y una viuda pobre. En otras palabras, fíjense esto, ¿no? Para que vean que el milagro viene de... O sea, cuando Dios se manifiesta siempre es sobrenatural. No es por los canales que uno se imagina. El escenario era este, más o menos. Elías estaba en una cueva. Dios enviaba todos los días la ración de comida a través de los cuervos. ¿Sí? Y allí se alimentaba. Llegó un momento en que Dios le dijo: te necesito que salgas de allí. Ahora te vas a ir a esta región, que era una región pobre de hecho, no era la gran cosa. Y allí vas a llegar a casa de una viuda. Ahorita las viudas son millonarias, ¿no? Pero para ese tiempo, hermano, la condición de viuda de plano te hacía pobre, porque las mujeres no podían trabajar de a mucho. O sea, así que si perdió al marido era porque, bueno, ¿qué cuenta? No, que quedó sin nada. Y el hijo que tenía estaba ¿qué? Estaba enfermo, hermano, estaba pequeño. O sea que solamente ella, porque de hecho cuando ella va a buscar leña no se llevó al niño. Así que nos dice que estaba pequeño, que de repente ella no lo sacaba, etc. Así que, en otras palabras, el canal que Dios puede utilizar, hermano, no le ponga mucho ojo. Dios, si lo quiere utilizar, lo va a hacer. Y fíjense que Elías lo que hace es obedecer. Elías no dice: Señor, ¿en serio? ¿En una viuda? Pero qué pena. Fíjense, y era un hombre, ¿no? De hecho, hasta socialmente alguien podía decir: oye, qué fresquito el profeta, ¿no? ¡Ah! ¿Y dónde llegó? Donde la viuda, ¿qué le trajo a la viuda? No le traje nada. De hecho, le pedí pan. ¡Ah! Sin vergüenza, ¿ven? Pero Dios había dado una orden. He dado orden. Y de repente la viuda también lo sabía. Pero al principio ya estaba llena de temor. Hermano, esto representa una prueba de fe, tanto para Elías como para la viuda. De hecho, la viuda le dice: Señor, de verdad, lo que tengo ya se va a acabar. Con eso me alcanza para una última comida. Y de ahí me acuesto con mi muchacho y vamos a morir porque no hay más. Y Elías le dice: no tengas temor, tranquilo. Entonces, primera característica de esa provisión contra pronóstico es segura. ¿Cuántos lo creen así? Número 2, es posible, hermano. ¿Es qué? Posible por el actuar en fe y no en temor. Versículo 12. Es posible por el actuar en fe y no en temor. El versículo 12, allí está la respuesta que da la viuda. Y esa respuesta, querido hermano, es en temor. Versículo 12 dice: y ella respondió: vive Jehová tu Dios. Fíjese que es sincera, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina que tengo en una tinaja y un poco de aceite. O sea, todo era poco en una vasija. Y ahora estoy recogiendo estas leñas para entrar y prepararlo para mí y mi hijo. Lo vamos a comer y luego nos vamos a morir. Entonces fíjense esto, ¿no? Para este 2025, fíjense esto. Su respuesta es de temor. Ella es sincera, ella es honesta. Y alguien podría decir trabajadora. Ella está buscando leña.
¿Sí? Ella no se deja, como que se dice, ella está intentando resolver hasta donde puede. Recuerden que había una sequía tremenda, no era que en el supermercado había, no, eso nadie vendía nada, hermano. Eso es una cosa espantosa. Pero ella está llena de temor y no de fe. Fíjense, ¿no? Ella es sincera. Ella no esconde nada. Le dice, Señor, lo que tengo es esto. En realidad lo que ella tenía era esta. Pero está llena de ¿qué? De temor. A veces somos muy sinceros. A veces decimos, mire, es que yo no lo hago porque... Pero si toda acción va acompañada o fundamentada en temor, hermano, eso no tiene la aprobación de Dios. Porque el miedo nos encarcela y no nos deja avanzar. Su sinceridad llegó hasta un punto porque estaba llena de temor. No tenía fe. De hecho, ella cree que será su última comida. Y luego su hijo y ella se van ¿a qué? A morir de hambre. En otras palabras, podemos decir que ella estaba a punto de rendirse. Bueno, Señor, fíjense, no sé cuánto han conocido, yo he conocido muchos casos, cuando un viejito, especialmente, llega a pasar, especialmente, puede pasar con muchas edades, pero cuando un viejito ya se quiere ir del mundo, tiene una edad, alguna condición, alguna situación familiar, algo, ¿saben lo que dejan de hacer? Dejan de comer. No reciben comida. Yo conocí aquí hace poco una hermana me contó que su mamá le pasó así. Mamá, mire, eso bueno, los hijos, los nietos llegaban, todos, abuelita. Y cuando, mire, lo que nos enseñó la tele, Pastor Manuel, 5 hombres pueden llevar un burro a tomar agua, pero 1000 no pueden obligarlo a tomarla. Y no hubo poder humano que le dieran comida a la abuela. Obviamente, al no comer, progresivamente hasta aquí. Algo así era lo que tenía pensado esta viuda, hermano. Así que ella estaba a punto de rendirse, pero llegó el profeta y ella tuvo que tener un acto de fe. Es decir, es posible si se actúa ¿en qué? En fe. Entonces, el actuar en fe, querido hermano, es un deber. Versículo 13. Mire lo que dice. Elías dijo, ¿qué le dijo Elías? No tengas temor. Amados hermanos, es necesario sacar el temor de nuestras vidas, de nuestras decisiones, de nuestro proceder. Es necesario. Si nos vemos en esa encrucijada, no le hagamos caso al temor. Activemos la fe. Activa la fe. Mire, cuando ella escuchó lo que le traía el profeta, ella dijo, listo. Aquí, si Dios habló, yo lo que tengo que hacer es obedecer. Y ese actuar en fe implicó para ella ofrecer a Dios la primicia. Porque lo primero que pide Elías, dice, cuando hagas lo que tengas que hacer, tráeme el primer pan a mí. Hermano, nosotros hacemos lo contrario, ¿verdad? Señor, resuelvo aquí, pago san, hago esto. Si sobra, llevo la propina. Pero ¿qué hizo? ¿Cuál es el principio que nos enseña la palabra? Lo primero, para Dios. Para Dios, amén. No es para el hombre, no es para sacar sonrisa, es para Dios. Y Dios ve tu corazón. Y Dios bendice eso. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Yo estoy seguro, de repente allí, esta señora pensaría, ay, pero mira este sinvergüenza, me está pidiendo, pero mi hijo está chiquito y yo estoy... De repente Elías era el más joven allí. O sea, podía aguantar un poquito más el hambre. Pero era algo simbólico, hermano. O sea, lo que Dios le quería enseñar a ella era, lo primero es para mí y de allí vas a ver la bendición que te va a llegar. Fíjense, ella ofreció la primicia. Y el versículo 14 nos dice que ese actuar en fe lo sostiene la promesa de Dios. Versículo 14 está la promesa. Así ha dicho Jehová. ¿Qué ha dicho Jehová? Lo leemos. 1, 2, 3. La harina de la tinaja. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Mire, sí o no que muchos de nosotros nos encanta tener mínimo 5 kilos de harina pan. Yo conozco aquí hermanitos que no, me dicen, no, yo no, cuando veo que me quedan 2, compro 3 más. Bueno, yo nunca aprendí eso. Siempre tenía una bodega cerca. Minutos antes de la cena compramos la harina. ¿Pero qué dice? ¿La harina qué? No es casera. ¿Cuántos lo creen? Número 2, el aceite de la vasija no disminuirá. ¿Y qué dice al final?
hasta el día en que Jehová haga volver lluvia sobre la faz de la tierra. Es decir, la provisión de Dios te guarda de la crisis, hermano, porque Dios no está en crisis. Amén. Dios no está en crisis. Mire, yo sé que algunos indicadores, algunas cosas, la realidad es fuerte, sé que todos la sentimos, pero nuestra provisión depende de Dios. Hagamos actos de fe, hermano. Dios espera eso. Si Dios te ha bendecido y nosotros muchas veces le hacemos el quite a Dios, ahora se imagina cuando usted y yo nos vamos por fe y obediencia, ¿cómo será la bendición de Dios? Número 3. Lo primero dijimos que es ¿qué? Segura por la palabra, es posible por el actuar en fe, y 3, es real por el testimonio vivido a diario. ¿Es qué? Es real. Versículo 15 y 16 está el testimonio, hermano. Entonces ella fue y hizo como Elías le dijo. Comió él, ella, su casa, muchos días. 16 dice, nunca faltó harina, nunca faltó aceite. Y no era que, era que había siempre el milagro de Dios, la multiplicación. Primero, ¿qué hizo ella? Obedeció tal cual le dijo el profeta. Hermano, para obedecer usted no necesita comprenderlo todo. A veces nos hacemos preguntas, ay, y yo no sé qué cosa, y yo voy a traer fruta, pero ¿para dónde va eso? Ajá, y si no sé qué cosa, y yo voy a traer esa esta amor, y a quién se... O sea, ¿sí me va a entender? Y entonces comenzamos, pero lo que hay en el fondo, hermano, es que no queremos dar. Lo que hay en el fondo, usted puede adornar todo eso con preguntas y que parecen muy saludables de alguna manera, pero lo que hay en el fondo es que usted no ha aprendido el principio de dar. Más bien dar que recibir. ¿Qué hizo ella? Obedeció tal cual, hermano. Segundo, disfrutó la bendición. Le comió el profeta, comió ella, su hijo. Me llama la atención la expresión su casa. Esto me da a entender de que algún familiar cercano de alguna manera notó que, oye, esta cuchita como que agarró otra vez, o esta señora agarró otra vez carnita, el hijo está bien. De hecho hay un señor viviendo ahí. Se dice que Elías vivió allí varios meses, hasta una temporada larga. Así que uno que otro familiar le preguntaría o estaría cerca y ella le diría, venga también. Venga para acá, mío, ¿quiere comer? Venga. ¿Cómo quiere la arepita? Con afrecho, dijo Carlos Luis. Con afrecho. ¿Cómo quiere? Primero Dios, entonces, fíjense, ¿no? Disfrutó. Primero Dios, dio la primicia. ¿Qué es lo primero que hago? Honro a Dios. Amén. Ese es un principio, ¿no? Tómelo para este 2025. Primero, Dios. Ella, su hijo, y dice que su casa. ¿Por muchos qué? Por muchos días. Versículo 16. Termino con esto. Y la harina, amén, no escaseó. El aceite no mengó conforme a la palabra de Jehová. Amén. Yo espero que dentro de un año estemos dando testimonio aún con más sentido. Que los carteles, bueno, que eso sean demasiado, pues. Porque lo que Dios promete, Él lo cumple, hermano. Entonces, mire, el proceso. Obedeció, disfrutó y luego recordó. El versículo 16 es un recordatorio de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Jehová Jireh, Dios es proveedor. Él cumple lo que promete. Y al pasar el tiempo, hermano, creo que nadie puede negar la bondad de Dios. Por hoy recordamos esos años difíciles en nuestra Venezuela, por lo menos para muchos de nosotros. Hoy lo recordamos y decimos, bueno, pero a pesar de todo, Dios fue fiel. A pesar de, mire, cuánta dificultad, cuántas cosas que no estábamos acostumbrados. Usted recuerda cómo eran muchas de nuestras vidas antes de ese año y era lo contrario, o sea. Y yo recuerdo que esa temporada larga, 2-3 años, eso bueno, llegó harina en los chinos, o van a vender mañana jabón en San Cristóbal, en el Garzón, mucha gente se iba. ¿Se acuerdan cuando era por cédula? Mañana toca el 2. Dios mío, eso me iba hoy un día antes o en la madrugada. Habían bucetas que salían para la gente comprar, hermano. Ojalá eso nunca vuelva a pasar en nuestra amada Venezuela. ¿Qué te pide Dios, amado hermano? Obediencia y disposición. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Obediencia, disposición. Activa tu fe, hermano.
Hay muchas cosas que no puedes entender, comprender. Cuando tú das el primer paso, Dios comienza a abrir el mar. Amén. Nos ponemos de pie. Amados hermanos, por favor, muchas gracias por su atención. Gracias por el tiempo. Cierre sus ojitos. Señor, hoy agradecemos tu bondad en nuestras vidas. Has sido fiel, Señor. Hoy recordamos que la vasija estuvo llena siempre. Que la harina no faltó, Señor. Que el aceite no menguó, porque tú lo sustentabas. Gracias, oh Dios, porque aún con lo poco que tengamos, tú lo multiplicas. Esta señora, esta viuda, le alcanzó para sostener al profeta de Jehová por muchos días. Señor, que este año todos practiquemos la generosidad en el nombre de Jesús. Te lo pido, Señor, que compartamos. La palabra compartir el pan con el necesitado. Ayúdanos a tener obediencia y disposición en nuestros corazones. Agradecemos esta rica tisana que vamos a consumir en unos minutos, que represente sus frutos simbólicos que habíamos traído y también la comunión dulce del Espíritu Santo cuando te damos a ti el primer lugar. Bendice esta temporada para la Iglesia Cristo Vive, Señor, este año. Queremos ganar a uno más para Cristo, restaurar, levantar. En el nombre